Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, qué privilegio una vez más saludarles. Qué gozo es para mí comunicarme con ustedes a través de este medio y continuar en esta rica experiencia, en esta hermosa experiencia de estudiar la palabra de Dios en forma de capítulo por capítulo a través del programa Reavivados por su palabra. Animo a cada persona que ve este video para que por la gracia de Dios cada día se proponga estudiar la palabra de Dios, la lea permanentemente, estudie el capítulo correspondiente, saque lecciones personales y crezca en la experiencia de la fe. Hoy estamos llegando al capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta por lo demás muy apasionante, un tema por lo demás crucial para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo tiene la destreza de desarrollarlo de una forma tan exquisita, de una forma tan especial que se hace entendible para todos nosotros. Él sigue con su línea de pensamiento que ha partido en el capítulo número 1 para mostrarnos que la salvación viene solamente porque Cristo Jesús así lo ha determinado, porque es un regalo divino, es un regalo que nos da Dios, un regalo que ninguno merece, pero la bondad del Señor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta. Y entonces Él va a completar la idea que trae en el capítulo 3 de la ventaja que tienen los judíos. Ya él ha dicho que la ventaja es meramente académica, digámoslo así, meramente de conocimiento. Ellos han sido los receptores del mensaje de Dios y tuvieron la responsabilidad de compartirlo. Tristemente fracasaron en este trabajo, en esta función, y va a traer el tema de va a afirmar el tema de la justificación por la fe, colocándonos el ejemplo de Abraham. Y dice que Abraham fue justificado no por su obediencia a la ley, sino por la fe manifestada en el Señor Jesús. Ahora, ayer yo coloqué un ejemplo y voy a traerlo otra vez hoy para que comprendamos un poquito mejor cada uno de nosotros lo que esto está ocurriendo. Ustedes recuerdan que yo hablé del el fariseo que subió al templo a orar con el publicano. Ayer hablé del fariseo, oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios. Estaba desarrollando un currículo vitae, estaba presentándose ante el Señor como lo que él consideraba que él era, lo bueno, lo perfecto. Pero dice que el publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que oraba: Señor, sé propicio a mí, pecador, o entendido mejor, que soy un pecador. Dice el Señor Jesús que él subió justificado antes que el otro, fue justificado antes que el fariseo. ¿Por qué razón? Porque el publicano entendió que la única forma como él podía ser un victorioso, como la única forma como él podía zafarse del pecado, era a través de la intercesión de Cristo Jesús, a través de la gracia del Señor. Él era un pecador. Todos nosotros somos pecadores, no importa qué tan bueno nos creamos, no importa qué tan bueno la gente piense que somos, no importa cuántas flores, como se dice en el lenguaje coloquial, nos echen. Nosotros somos miserables, ciegos, pobres, desnudos, pecadores delante del Señor. Y la única forma como nosotros podemos ser vencedores es a través de la gracia. Es Cristo viviendo en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, presentando a el Padre de la fe, que su justificación no vino por la obediencia, vino por la fe. Y lo más interesante, fue dada antes de que el patriarca fuera circuncidado. Así que ahí vamos a darnos cuenta
que no es solamente para los circuncidados que era el mensaje del Evangelio. Y Pablo tiene una acotación interesante. Al que obra no le es contado por gracia, sino por salario. Y esto es así. Si alguien piensa que la salvación viene por su forma como se comporta, viene por su comportamiento, entonces no es un don, es un salario, es una deuda. Hay que pagarle, se lo ganó. Pero recuerda que el mismo apóstol Pablo, allí en Romano, más adelante lo vamos a estudiar, 2 capítulos más adelante, él dice, la paga del pecado es muerte, porque si algo merecemos nosotros, si algún pago mereces tú, si algún pago merezco yo, es que se nos dé la muerte. Pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna. Abraham lo entendió y Abraham fue justificado por la fe. Dios le hizo una promesa, vas a tener un hijo. Y aunque, como dice allí el capítulo 4, ya Abraham estaba casi muerto de 100 años, Sara estéril y anciana, creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, ¿y cómo podemos nosotros aceptar que Abraham creyó a Dios? Muy fácil, muy fácil. La única forma como Sara podía salir embarazada era que tuviera relaciones sexuales con Abraham. Y a esa edad, pues ya a lo mejor no la había. Pero como Abraham sabía que Dios le había prometido un hijo, él entonces fue y estuvo con Sara, se acostó con Sara como Dios le había pedido que lo hiciera. Y aquí vamos a encontrar una lección interesante. La fe origina obediencia, no la obediencia origina fe. No es la obediencia la que nos salva, no es la obediencia la que nos justifica, no es la obediencia la que nos hace a nosotros victoriosos. Es la fe en la promesa del Señor, aceptado por fe, y en consecuencia actuamos. Así que las obras son un producto. Mira que el apóstol Santiago va a colocar al mismo apóstol Pablo como ejemplo de lo contrario, o mejor dicho, de la otra cara de la moneda, como dije ayer. Y no es que Santiago contradice a Pablo o Pablo contradice a Santiago, es que ambas aseveraciones se complementan la una a la otra. Somos justificados por la fe, pero la fe no invalida la obediencia. La fe no invalida el hecho de que debemos respetar los 10 mandamientos. Pero si yo lo estoy respetando, si yo estoy guardando los 10 mandamientos para recomendarme delante de Dios, para que Dios vea lo bueno que soy, para que Dios vea lo excelente que me porto y me recompense, entonces estoy fracasado. Pero cuando yo entiendo que no merezco nada, que soy un simple pecador, un pobre paria de la sociedad, pero que Cristo me ha rescatado en la muerte de la cruz y que nada de lo que yo haga algún día va a poder pagar lo que Él hizo por mí, entonces en respuesta voy a obedecer, en respuesta voy a darle todo lo que yo tengo. Así que no es un salario, es una gracia. La salvación no es un pago, es una gracia. Si algún día tú te salvas, si algún día yo me salvo, no será por lo bueno que nos portamos, no será porque fuimos vegetarianos o porque devolvimos los diezmos, no será porque íbamos todos los sábados a la iglesia, porque predicábamos, no, será por gracia, porque el Señor así lo decidió. Y nosotros, en consecuencia a esa decisión del Señor, obedecemos y hacemos todo lo demás. Su fe le fue contada por justicia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy a que nuestra fe también sea contada por justicia. Y el énfasis que hace el apóstol Pablo de que la circuncisión de Abraham vino después de la justificación, abre el panorama de la salvación para todos los seres humanos. Todos tenemos acceso a la salvación. Todos somos hijos de Abraham por la fe. Todos somos descendientes de Abraham por la fe. No por la circuncisión, sino por la fe. Esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces a
gozarnos en esa bendición, en ese regalo que el Señor nos ha dado. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por la justificación por la fe. Este espacio es muy pequeño para poder desarrollar toda esta hermosa verdad, pero permítenos a cada uno de nosotros escudriñarla por nuestra propia cuenta y sacar el provecho y agradecer, Señor, por el regalo que nos has dado. Gracias, Padre, por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.